George Whitefield nació en Gloucester el 29 de diciembre de 1714. A los 18 años de edad fue a estudiar a Oxford para convertirse en ministro de la Iglesia de Inglaterra. Y pronto conoció a John y Charles Wesley, con los que formó parte del llamado Club Santo. Ellos eran realmente disciplinados y esforzados en la práctica del ayuno, como mínimo los miércoles y los viernes, en la oración, en la ayuda a los pobres y los presos y la evangelización. Hasta que un día le sucede algo que comenzaría a cambiar su vida. Mientras caminaba por las calles de Oxford, una mujer que lo conocía le explicó que lo estaba buscando. Ella estaba toda mojada y desesperada y le comenzó a decir: «Señor Whitefield, de verdad lo siento, pero en esta mañana no tengo nada para alimentar a mis hijos y mi esposo está en prisión. Siento que mi vida no tiene sentido, al punto de que hoy me lancé al río intentando suicidar». Esta mujer se había tirado al río Cherwell, que existe hasta el día de hoy en Oxford, pero alguien la rescató antes de morir. Whitefield le dio dinero y comida para sus bebés y al otro día la fue a visitar a ella y su familia y algo sucedió. Él abrió la Biblia y les leyó Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de repente esta mujer comenzó a alegrarse y a decir: yo creo, no voy a perecer, tengo vida eterna. Whitefield comenzó a pensar: yo he predicado esto tantas veces, lo he dicho antes, ¿por qué esta mujer está tan emocionada con este pasaje? Él quedó impresionado de cómo un solo versículo, al ser creído, podía obrar de esa manera. Y cómo Dios podía dar luz a una persona de forma interna y experimentar algo que él mismo aún no había experimentado. Eso lo sacudió. Al poco tiempo leyó el libro de Henry School, La vida de Dios en el alma del hombre. Un excelente libro publicado en 1677 que habla contra el peligro de una religión externa sin haber experimentado a Dios internamente. Esto era algo que Whitefield no conocía en absoluto y demolió por completo toda la seguridad de su religión humana y vacía. Él luego comentaría: esto devastó mis pretensiones religiosas. En esos días se postró ante Dios y le dijo: Señor, si yo no soy un cristiano, si yo no lo soy realmente, entonces muéstrame qué es el cristianismo realmente. Él ahora entendía, lleno de lágrimas y súplicas, que había estado envuelto en un moralismo vacío, no era cristiano y aún no conocía a Dios. Y de pronto Dios obró. Él escribió en su diario privado: una luz divina instantáneamente cayó sobre mi alma y desde ese momento, como no me había sucedido antes, supe que era una nueva creación. Dios los salvó en aquel tiempo. Él escribió al respecto: oh, qué gozo, gozo inexplicable, gozo pleno de gloria. Llenó mi alma cuando el peso del pecado se fue y me habitó una conciencia del amor perdonador de Dios. Plena seguridad de fe rompió mi alma desconsolada. Creo que fue el día de mi desposorio. No pude evitar estallar cantando salmos. Pero todo ese gozo pronto se volvió en preocupación. El contraste de lo que él estaba experimentando era inmenso comparándolo con la situación de la iglesia que lo rodeaba en su época. Como escribió Steve Lawson, el siglo XVIII fue un tiempo plagado por la ortodoxia sin vida. Y Whitefield llegó a escena con poder y pasión. En una época de un gran declive espiritual, Whitefield predicaba con una unción sobrenatural e intensa firmeza. Dios le dio poder y se volvió una voz de trompeta que llamaba a hombres y mujeres a los pies de la cruz.
Después de todo el fervor del siglo XVII en Inglaterra, con hombres que daban sus vidas por permanecer fieles a Cristo, predicando las Escrituras y dando ejemplo de cómo caminar con Dios, la Iglesia fue descuidándose y adormeciéndose. La tibieza fue dominando la situación de tal manera que hasta muchos líderes teológicos, incluso los más bíblicos entre ellos, comenzaron a ver como una influencia positiva que las congregaciones fueran pastoreadas por ministros inconversos, sin importar si ellos creían lo que enseñaban o no. Lamentablemente, hasta se había reducido el cristianismo a un creemos en estas cosas, y el que esté de acuerdo ya es hijo de Dios. Ya no se trataba de cómo vive un cristiano, sino de qué afirma creer un cristiano. Si tenía el listado de doctrinas correctas, no solo era un cristiano, sino que en muchos casos era uno ortodoxo, respetado. ¿Por qué? Porque conocía las doctrinas correctas y podía hasta explicarlas. El fruto de la fe, el creer genuinamente en estas cosas, el experimentar a Dios en la vida diaria, el amarle, el valorar a Dios por encima de todo, la madurez en el carácter del creyente, estaban quedando por completo en el olvido. Solo se trataba de estar en lo correcto y afirmar las doctrinas correctas. Y si alguien poseía un título que lo habilitaba para enseñar estas cosas, nadie se preguntaría si las vivía realmente, o qué efecto habían tenido en su vida, o si el Dios del que hablaba era realmente su Dios. Todo lo que importaba en los círculos ministeriales era conseguir el mayor respeto posible a través de la mejor educación teológica, los puestos más altos en seminarios, universidades, organizaciones y cercanía con los hombres de mayor renombre. Es difícil encontrar una mejor descripción de aquellos escribas y fariseos con los que Jesús luchaba con tanta vehemencia. George Whitefield rápidamente, ante las verdades que ahora brotaban de las Escrituras, consideró todo esto como una calamidad y decidió no quedarse callado. El problema se presentó cuando empezó a hablar acerca de la santidad, de la necesidad de genuina conversión y la salvación en Cristo. Las iglesias en Inglaterra simplemente le cerraron las puertas, por lo que en febrero de 1739 decidió que predicaría en los campos a todo el que lo quiera oír. En su diario él escribió: algunos pueden censurarme, los púlpitos me son negados y las pobres almas listas para perecer por falta de conocimiento. A veces ni los hoteles querían aceptarlo como huésped. En Basingstoke fue agredido con palos. En Staffordshire le tiraron terrones. En Murfield destruyeron la mesa que le servía de púlpito y tiraron contra él la basura de la feria. En Ibsen, las autoridades, antes de su sermón, lo amenazaron de prisión en caso de que predique. En Exeter, en cuanto predicaba para 10.000 personas, le tiraron piedras de tal forma que quedó cubierto de sangre y pensó que había llegado su hora. Fue acusado de soberbio, vanaglorioso, blasfemo, que atacaba la unidad de la iglesia. Este predicador de 20 y tantos años empezó con unas pocas personas, luego unos cientos, que pronto pasaron a ser 5.000, y llegó a predicarle a una multitud de 80.000 personas aquí en un parque en Londres. La gente ahora se encontraba con la exposición de una fe viva, en contraste con la religión muerta que habían sufrido todos esos años. Mientras tanto, cientos de artículos eran publicados contra este hombre que hablaba de la necesidad de una verdadera conversión. Enseñaba acerca de marcas visibles de esa verdadera conversión. Y él advertía que aún infinidad de pastores que ejercían sus ministerios aún debían nacer de nuevo, que todavía no eran ni salvos. George Whitefield
falleció el 30 de septiembre del año 1770, a la edad de 55 años. Él había rogado ser sepultado debajo del último púlpito donde haya predicado. Y así fue, en una iglesia presbiteriana en Massachusetts. Y su último sermón trató el tema: examinaos si estáis en la fe. En ese momento, John Wesley, su amigo y compañero, predicó el sermón de despedida aquí, en la iglesia que estaba aquí, la cual se solía llamar el Tabernáculo Whitefield de Londres. Él fue quien puso la primera piedra aquí, en junio de 1756. No era una iglesia que él haya querido fundar bajo su propio nombre. Una de las cosas que le caracterizaban era que jamás buscó lo suyo propio. Él solo pensaba en Cristo y la gloria de Dios. Congregaciones como estas simplemente se formaban porque la gente oía Whitefield y ya no podían volver a sus iglesias muertas. George Whitefield, considerado por Charles Spurgeon su propio modelo para seguir, nos advierte de algunos peligros existentes en nuestra propia era. Nos amonesta a recuperar el celoso deseo de llamar a los hombres al arrepentimiento genuino del pecado y la fe en Cristo como única forma de salvación. A despertar a aquellos que duermen en medio de nuestras iglesias con la imaginación de que son salvos, pero no lo son. Y a no aceptar nada menos que iglesias vivas, congregaciones conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Por un lado está el peligro de correr detrás de poderes imaginarios y doctrinas de moda que prometen llenar iglesias, pero que, si acaso lo logran, apenas se llenan de personas que no conocen a Dios y que serán una evidencia en el juicio contra nosotros como pastores. De que en vez de edificar el cuerpo de Cristo, formamos una torre de Babel para glorificarnos a nosotros mismos. Mientras del otro lado del espectro existe otro peligro, tan desastroso como el primero. Como escribió Martin Lloyd-Jones, pastor en el siglo XX de una iglesia aquí cerca: no basta con ser ortodoxos, no basta meramente con que afirmemos estas cosas y las presentemos de manera lógica. Todo esto resulta esencial, pero no es suficiente. Necesitamos el Espíritu Santo con su maravilloso poder vivificador. Vemos a la iglesia cristiana en una situación más o menos calamitosa, ineficiente en un mundo de pecado y de vergüenza. Y agrega Martin Lloyd-Jones, un mundo que manifiesta cada vez más, en un grado horroroso, la impiedad, el odio y el antagonismo contra Dios. Para un mundo así, solo hay una esperanza: una iglesia avivada.